anestesiólogo en clínica de fracturas, trabaja con nosotros desde hace un tiempo importante. Él se formó en Buenos Aires también y es un amigo. Además, te agradezco un montón, Sergio, que hayas aceptar la invitación que te pedimos. Así que bueno, tenés pantalla, cuando quieras podemos empezar. Bueno, gracias a todos, gracias a Coco, que nos insistió bastante para que demos esta clase. Vieron que nosotros siempre estamos del otro lado del telón y nos gusta tener privacidad. Pero bueno, preparé algunas diapositivas para hablar un poquito de generalidades de lo que es nuestra experiencia en quirófano y nuestra experiencia con las cirugías traumatológicas de columna que hacemos en la clínica de fracturas con el doctor Sirner y el doctor Greco. Voy a compartir pantalla, ustedes me van a decir si vamos bien. Perfecto. Bien. Estoy como en pausa. Bien. Reproducir. Perfecto. ¿Se ve bien? Ustedes me dirán. Perfecto. ¿Se ve y se escucha? Perfecto. Listo. Dale. Bueno, lo que me pidió Coco es que dé una clase básica, general. De esto hay mucho para hablar. En sucesivas clases podemos hablar de otras cosas, pero específicamente lo que me pidió el doctor fue que hable de las opciones farmacológicas en anestesia para cirugías de deformidades espinales. ¿Sí? Mi nombre es Sergio Manganiello, como lo comentó el doctor. Yo me formé en Buenos Aires, hice la residencia en el Hospital de Clínicas, me mudé hace 5 años a la zona y bueno, trabajo en Mar del Plata. Bueno, los temas a tratar van a ser los siguientes. La preparación del paciente con evaluación preanestésica, los cuidados en la posición del paciente que nosotros debemos tener y que somos responsables de esta correcta posición, cuál es la inducción que nosotros realizamos y el mantenimiento del plano anestésico y hemodinámico, las drogas anestésicas más usadas. Siempre existe esta pelea o discusión con el cirujano y ahora con este nuevo integrante, que para mí es nuevo, yo no hace mucho que lo conozco a Pablo, también, que bueno, muchas veces hay uno que me pide una cosa y hay otro que me pide otra. Cambios anestésicos por alteración de los potenciales. Esto es lo que me pareció importante, explicarles el por qué nosotros utilizamos determinadas drogas y salir un poquito de este mito que el anestesiólogo hace lo que quiere porque está del otro lado del telón y porque siempre lo hizo así. Hoy en día existe evidencia bibliográfica, por lo cual nosotros, como con Pablo, nos hemos pasado información para mostrar que salir un poquito de este mito que existe. ¿Sí? Acá muestra el anestesiólogo ideal, fíjense la cantidad de nosotros que tenemos que hacer, siempre estamos solitos del otro lado del telón. Durante muchos años, mucha gente sabe que nosotros tenemos una relación muy especial con los cirujanos. Muchas veces, algunas veces buena, otras veces mala. Nosotros tenemos nuestro propio lugar del otro lado del telón. En algún momento aparece una nueva persona. Aparece una nueva persona que se vino a ocupar viene a ocupar un lugar al lado nuestro y llega llena de cables, de monitores, de un montón de cosas. Y como si fuera poco, no solamente que ocupa un lugar, sino que nos viene a decir que nosotros la anestesia que venimos haciendo habitualmente no la tenemos que hacer más. Imagínense los anestesiólogos más antiguos que usaban sevoflurano y deflurano. Y viene Pablo y nos dice, no, por favor, usa Tiva. Y fíjense que para mucha gente eso es bastante difícil. Por eso me puse a buscar bastante bibliografía. Pablo me pasó otro tanto. Y lo que pude encontrar fue lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos anestésicos que nosotros tenemos? Los objetivos anestésicos son varios. La inconsciencia del paciente. Este paciente también tiene que tener amnesia. Tiene que estar inmóvil, relajado, pero no lo suficientemente relajado para medir los potenciales, la latencia y la amplitud, pero sí lo suficientemente relajado para que el cirujano me pida mayor relajación muscular para tener plano quirúrgico. Entonces yo me veo en la dicotomía, lo miro a Pablo o lo miro al cirujano. A su vez le tengo que dar analgesia y todo esto lo tengo que englobar dentro de la normodinámica. La funcionalidad de cada uno de los órganos tiene que ser óptima.
tengo que tener una buena elección en las drogas que voy a usar, en las drogas inductoras, en las drogas de mantenimiento. Todas estas drogas van a ser necesarias para el paciente, para el plano anestésico y a su vez para perfundir los órganos. Tengo que tener en cuenta las comorbilidades del paciente. Por eso es una cantidad de tópicos que yo tengo que tener en cuenta y satisfacer, no solamente al paciente, sino al cirujano y al neurofisiólogo. ¿Perdón? Bueno, ¿cuáles son las drogas utilizadas y su relación con los potenciales? En estos dos cuadros yo les muestro cuáles son las drogas y la relación que tiene con la amplitud y la latencia en las drogas más utilizadas en la anestesia general, tanto en la inducción como en el mantenimiento. ¿Cuáles son los objetivos? Tengo que tener un plano anestésico en infusión continua. ¿Por qué infusión continua? Porque está descrito y está estudiado que si yo realizo bolos de infusión, esto varía tanto la hemodinamia y varía la amplitud y la latencia. No volver a relajar al paciente, esto es una discusión casi eterna en algún momento con Pablo. Por un lado, yo tengo que relajar al paciente para tener buen plano quirúrgico y por otro lado, no tengo que relajar al paciente o no tener relajado el paciente para que el neurofisiólogo tenga buenos potenciales evocados motores. Asimismo, con esta anestesia tengo que tener una normodinamia para mantener buen flujo en cada uno de los órganos. Tengo que mantener la temperatura, importante para mantener la amplitud y la latencia de los potenciales evocados. Normovolemia, evitar la hipoxia y obviamente un medio interno adecuado. Habitualmente nosotros utilizamos TIVA y es lo que está consensuado y es lo que está en la bibliografía para este tipo de procedimientos donde se evalúan los potenciales evocados somatosensoriales y los potenciales evocados motores. Existe bibliografía donde, dada la interdependencia entre las diferentes drogas que nosotros tenemos, podemos utilizar anestesia inhalatoria bajo unas concentraciones que nos permita mantener hipnosis y con la coadyuvancia de las drogas endovenosas, tranquilamente la podríamos utilizar. Con el tiempo, a medida que fui teniendo más relación con este caso con Pablo, me fui acercando. En realidad me fui acercando a su monitor y él me empezó a mostrar sus curvas. Y me dijo, mi apellido es Manganiello, y me dice, Manga, quiero mostrarte cuáles eran los potenciales después de tu inducción anestésica, después de esa succinilcolina, esa relajación muscular que dejó de estar y después volviste a tener relajación muscular para que el doctor Signe, el doctor Greco, puedan llegar a su lugar quirúrgico. Estos son los potenciales de acción, estos son los potenciales de inicio, los potenciales que a mí me gustaría ver. Y estos son los potenciales que yo tengo ahora con el sevoflurano o con el deflurano. Y hicimos una prueba, y esa prueba fue asertiva. Yo en un principio no lo hacía y lo comencé a hacer. Quiero que tengan en cuenta es que es muy difícil mantener inmovilidad, analgesia, anestesia, relajación muscular, pero sin relajantes musculares. Entonces necesito mayor cantidad de otras drogas, porque si yo no tengo relajación muscular, necesito más cantidad de opioides, más cantidad de ketamina, o utilizar también lidocaína, remifentanilo, clonidina como coadyuvante analgésico, la dexmedetomidina, una droga espectacular como coadyuvante analgésico y como hipnótico también. Y en última instancia la morfina, porque se vio que tenía suficientes repercusiones en la amplitud y la latencia del potencial de acción. Por eso, en mi caso, lo utilizo 40 minutos antes de terminar el procedimiento quirúrgico a una dosis de 0,1 kilo. Hay mucho alrededor de la anestesia inhalatoria, tanto con Pablo como con el Coco. No me use sevoflurano, no me use deflurano. La bibliografía depende el paper o la bibliografía donde yo me apoye, me dicen que se puede utilizar siempre y cuando las dosis CAM sean óptimas, subóptimas, pero eso me hace que yo tenga mayores requerimientos de otras drogas endovenosas. Por eso, al principio, mis anestesias las realizaba con sevoflurano y Pablo
lo que hacía era fijarse cuáles eran los potenciales, y los potenciales eran relativamente óptimos, pero mejoraron mucho, y eso me lo mostraron. Quizás fue una estrategia de Pablo para ir ablandándome a mí de a poquito, para que termine utilizando TIVA. También hay un tema que tiene que ver con esta cosa de que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, entonces yo lo hago siempre igual. Pero me parece que este es un momento donde tenemos que intentar empezar a funcionar como un equipo, porque el único beneficiado va a ser el paciente. ¿Cuáles son los relajantes musculares que utilizamos? Hay varios. Los que más utilizo yo son el rocuronio y la succinilcolina. ¿Qué hago habitualmente? Uso la succinilcolina, que me da una gran relajación muscular para intubar al paciente. Dura 3 minutos, como dice acá. Una vez que Pablo chequea los potenciales de acción basales, a partir de ahí, Pablo lo vuelvo a relajar para que Pablo Sirna pueda llegar a su ubicación quirúrgica. Esto se da principalmente en pacientes que son muy musculosos. Necesitamos relajación muscular. Entonces, eso es lo que me pasaba al principio. Pablo, el neurofisiólogo, diciéndome, necesito que no me lo relajes, y Sirna, por otro lado, relajámelo porque no puedo acceder, porque me sangra. Por eso es muy difícil el mecanismo y las dosis que yo tengo que utilizar de las diferentes drogas, donde hay una de las patas de la anestesia general que no la tengo, que es la relajación muscular. ¿Cómo preparo a un paciente yo para una cirugía de alto impacto, para una cirugía de columna? Acá tenemos al paciente en esta foto, puesto en la camilla quirúrgica. Yo lo duermo en una camilla aparte. Previamente, obviamente, con el paciente despierto, hago una buena anamnesis, un riesgo cardiológico, neumonológico, principalmente en las cirugías de deformidades tipo escoliosis, donde tenemos una disminución con capacidades restrictivas, un laboratorio. Hay un concepto que lo ideal sería empezar a utilizarlo, ya que va a dar un mejor manejo de la posible anemia, minimiza el sangrado, minimiza las transfusiones, que se denomina Patient Blood Management. Esto hace que el paciente llegue en condiciones óptimas al quirófano, que no se opere un paciente bajo anemia, que no se opere un paciente con déficit de fibrinógeno, que no se opere un paciente que va a sangrar y nosotros la pelota desde atrás. Coloco calibres grandes de catéteres venosos, el mayor calibre posible. Catéter venoso central, yugular interno subclavio o yugular interno por vía anterior. Esto es indistinto, intento que sean varios lúmenes, donde uno de los lúmenes siempre lo utilizo para estresar volumen con noradrenalina. Catéter arterial para hacer gases. Catéter arterial número 18, siempre con el paciente despierto, todo bien fijado, para monitorizar la hemodinamia. Termómetro, manta térmica para mantener la termodinámica del paciente y obviamente cuál va a ser el plan quirúrgico. Monitoreo. Además del monitoreo neurofisiológico, que ahora es un extra, el monitoreo que utilizo habitualmente. Cada vez hay más monitoreos que me permiten a mí evaluar cómo está el paciente, el electrocardiograma, el end-tidal de CO2, la saturación de oxígeno que se ve en el monitor, a través de retirar muestras de sangre arterial, la hemoglobina y otros parámetros de laboratorio, el índice bioespectral, a través que está muy estudiado con Propofol, y hace poco estuvimos viendo cuál era la relación de este BIS con los potenciales que encontraba craneales el neurofisiólogo Pablo. Y esto es lo importante. Hoy en día, los números que aparecen en estos monitores, para nosotros los anestesiólogos, son poco importantes. Nosotros vemos la tendencia, no vemos una foto. Ustedes no tienen por qué saberlo, los cirujanos. A los cirujanos les gusta ver una buena media, como me pide Sirna. Le gusta ver un buen número de 3 dígitos sistólico. A mí me importa poco, porque nosotros, los anestesiólogos, hacemos lo que se llama un monitoreo hemodinámico continuo y funcional. Medimos flujo, medimos presiones. Medir flujo es mucho más difícil. ¿Cómo se mide flujo? A través de la variación de la presión del pulso, la variación del volumen
sistólico, el vigileo, que es lo más sensible y específico, utilizando todos los parámetros que nosotros vemos en el monitor, para ver qué flujo tiene el paciente. Ese flujo que me va a dar la indemnidad de las vías nerviosas, la indemnidad del riñón y la indemnidad del cerebro. Por eso para nosotros es poco importante esa foto de la presión arterial y un número. Lo más importante es la película, es mirar los flujos, la temperatura también. Presión y flujo no es lo mismo. Acá se ve perfectamente. Yo tengo la presión, que es la manguera, y el flujo es el contenido. Yo puedo tener un aumento de la presión, un aumento de ese número en el monitor, pero tengo menos cantidad de flujo adistal, ese afronte y ese bisatergo que me permite o no tener una buena irrigación. Si yo tengo buena irrigación, voy a tener un buen potencial de acción. Voy a tener un buen potencial somatosensorial, un buen potencial motor. Lo más importante es el flujo. Por eso, en otra diapositiva, la anestesia está lo último. Es lo último que yo tengo que ver. Pero muchas veces es lo que primero me piden, que yo superficialice al paciente. Lo tengo que tener lo suficientemente superficial para que él no se me despierte, para tenerlo relajado, con analgesia y con buenos potenciales. Algo muy difícil. Buen flujo significa buen potencial. Habitualmente las inducciones y el mantenimiento que yo realizo, intentando la normodinamia o el monitoreo hemodinámico funcional lo más normal posible, hago una dosis de inducción de 2 gamas kilo con fentanilo, 1 miligramo kilo con propofol, succinilcolina de 1 miligramo kilo para la intubación, ropuronio, ketamina, lidocaína, cualquier coadyuvante analgésico. Hola Horacio Esteban, ¿cómo le va? Mantenimiento anestésico. Este mantenimiento yo puedo usarlo a través de distintas drogas. Drogas hipnóticas, coadyuvantes analgésicos, coadyuvantes hipnóticos, que van a hacer que cada una de estas drogas las dosis sean menores. Al ser las dosis menores, voy a tener una mejor amplitud y una mejor latencia. Clonidina también uso como coadyuvante analgésico y me ayuda para los pacientes que son hipertensos. Remifentanilo, noradrenalina. Una noradrenalina que ustedes me pueden decir, bueno, pero esto te aumenta la presión. Noradrenalina en dosis estrés-volumen, que me da un tono venoso, que me aumenta la precarga, que me mejora la presión y me mejora el flujo. Eso es lo más importante. No el número del monitor, sí el flujo, sí la tendencia, sí las curvas. Utilizo siempre en los pacientes que van a ir en cirugía de columna un tubo espiralado. Bueno, esto puede ser de charla para otra charla. Utilizamos ventilación protectiva, utilizamos PIP. Bueno, hay que sacarle ese mito que la PIP, porque tiene PIP sangra o porque tiene mucho volumen pulmonar sangra. Esto todo se puede explicar y hay bibliografía al respecto. Vía central en el caso de que corresponda. Perdón, voy de nuevo para adelante. Una vez que tenemos dormido el paciente, con analgesia, con hipnosis, con relajación muscular, que ya se me está yendo, ahí empieza el tiempo del neurofisiólogo. Este momento donde él, a través de toda su no quiero sonar subestimarlo con toda esta parafernalia que él viene que para mí es algo nuevo, la cantidad de cables que pone en cráneo, en los miembros superiores e inferiores. Y a partir de ahí, todo bien fijado, por eso tengo que fijar bien las vías, por eso tengo que fijar bien la vía central, por eso tengo que fijar bien la vía arterial, colocamos en posición el paciente. Distintas posiciones, decúbito ventral, dorsal, posición genopectoral o lateral. Habitualmente el decúbito dorsal. Este decúbito dorsal, en el cual nosotros tenemos que tener sumos cuidados, colocar estas famosas batatas de gel en la línea bicrestilia, a nivel del tórax, cuidado con las mamas, si tiene mamas prominentes, evitar esa presión sobre las mamas para que no se produzca isquemia, esas mamas pueden quedar por arriba o por abajo, compresiones de los miembros inferiores con botas neumáticas o con estas cintas de presión, los pies libres, las manos nunca en posiciones extremas, la cabeza en posición neutral, cuidado con los ojos, siempre los ojos yo los tapo,
previamente oftalmolet, tapo los ojos con una cinta, le pongo gasas, a partir de ahí lo doy vuelta. Y siempre tener acceso a la nariz, a los ojos, al tubo endotraqueal, que previamente yo lo marco, ¿sí? Y Pablo, antes de darle vuelta, siempre me da unos protectores bucales que yo coloco en los malares, ¿sí? Lo coloco habitualmente de manera oblicua, ya que una vez me pasó que a pesar de tener los protectores bucales en malares, tuve una lesión de lengua importante. Cabeza neutra para evitar edema conjuntival y edema de la cavidad orofaringea. En algún momento, si yo llego a encontrar, si el neurofisiólogo encuentra alteraciones en estos potenciales de acción, ¿cuáles son los cambios anestésicos que yo tengo que hacer? Habitualmente vengo con una cirugía estable y de repente hay cambios anestésicos. Estos cambios anestésicos que no tienen relación con alguna instrumentación quirúrgica. No están haciendo nada quirúrgico, entonces, bueno, tenemos que buscar la causa. Siempre buscamos la causa para intentar resolverla. A partir, lo que yo puedo hacer como anestesiólogo es aumentar el flujo, aumentar la presión media, específicamente el flujo, como lo explicamos antes, corregir la anemia en el caso que exista, corregir la hipovolemia, también se existe, el estado ácido-base, mejorar la presión parcial de oxígeno, corregir la hipotermia y en el último punto, controlar la profundidad anestésica. Les puedo asegurar que si yo cada uno de estos puntos los tengo en cuenta y en ese momento donde los potenciales de acción, si no son por un tema quirúrgico, yo mejoro el flujo, seguramente voy a mejorar este potencial de acción. Hay un ejemplo que seguramente lo va a dar Pablo en una cirugía donde él me marcó una disminución de un potencial de acción en un miembro superior y era de causa posicional. ¿Cuáles son los cambios quirúrgicos que tiene que realizar el cirujano? Eso no lo tengo que decir yo, eso lo tiene que hacer el cirujano. Yo puedo dar una idea de lo que tiene que hacer el cirujano, pero el cirujano sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Si persisten estas alteraciones, hay que realizar el test de Stagnara, el test del despertar. Eso es lo que está en la bibliografía. Si nada de esto funciona, hay que despertar al paciente y que pedirle que mueva los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Cuál es el resumen? Tiene que haber un trabajo interdisciplinario. Nos tenemos que comunicar en el pre y en el intraquirúrgico, tanto el cirujano como el anestesiólogo, como el neurofisiólogo. La anestesia tiene que estar realizada según objetivos, con el pleno suficiente, con una normodinamia, con una normotermia, con una saturación de oxígeno normal, con una normocapnia. Tener un trabajo en equipo. Eso me parece que es lo más importante de esta charla. Esto es un pantallazo general de lo que venimos haciendo habitualmente, pero bueno, creo que con el tiempo nos vamos a ir mejorando la estructura y el trabajo interdisciplinario. Les hago una pregunta que ustedes la van a responder de manera particular. ¿Cuál es el potencial somatosensorial? ¿Cuál es la alteración en el potencial motor que mejor se tolera? ¿Cuál es para ustedes los cirujanos? ¿Cuál es para los neurofisiólogos? ¿Cuál es para el anestesiólogo? El potencial que mejor se tolera es el potencial alterado ajeno, porque no es nuestro, porque no es ni un familiar y porque es una persona ajena a nosotros mismos. Y como dice en el Principito de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Pero ahora tenemos a alguien, lo tenemos a Pablo, el neurofisiólogo que ve eso invisible. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, espectacular. ¿Hay algunas preguntas? Gracias por tu charla. Muy bueno. Gracias a ustedes por escuchar. Armando, ¿querés hacer alguna observación, algún comentario? Sí, quisiera hacer algún comentario en este sentido. Nosotros somos unos neófitos en las drogas anestésicas.
Sabemos que el TIVA es una droga que se utiliza intravenosa, que se utiliza hace muchos años y que algunos anestesiólogos la adoptan y otros no la adoptan. Digamos que los que hacen TIVA dicen que los potenciales evocados o los potenciales motores que nosotros utilizamos son más estables. A algunos anestesiólogos no les gusta mucho el TIVA y mezclan un poco la anestesia. TIVA es todo intravenoso, Propofol, no sé cuántas drogas que utilizan. De hecho, TIVA quiere decir intravenosa anestesia. Digamos que la anestesia inhalatoria, dicen los anestesiólogos, que a lo mejor no es tan, digamos que no es mejor que el TIVA. Y en el caso de la escoliosis, que es de lo que yo hablo, es lo que digo, que muchas veces el neurofisiólogo está en un punto muerto. Es decir, el punto muerto para ellos es que no tiene potenciales. Bueno, en realidad le voy a contar dos cosas de algo personal. Es muy angustiante que el neurofisiólogo diga que no tiene potenciales, aún sin haber empezado la cirugía, porque uno está operando a un paciente y en un equipo y que el neurofisiólogo diga no tengo potenciales. El anestesiólogo diga yo estoy haciendo las cosas bien. Y uno que está con el bisturí en la mano le dice, puta madre, ¿qué hago? ¿Lo empiezo o no empiezo? Y ese punto ciego, por así llamarlo, es muy angustiante. Yo quisiera preguntarles a los anestesiólogos, a ese joven que me parece extraordinaria su exposición, y a los neurofisiólogos que están donde ella está, Cristina Guma, que es una mujer que hace muchísimos años que escucha esto. Yo quisiera saber que ese punto ciego, es decir, ¿cómo se lo puede mejorar? Porque, digamos, Pablo, yo no voy a vos explicar qué es lo que significa la responsabilidad de tener un paciente que uno lleva a quirófano a hacer una cirugía tan importante y que te digan que no hay esto, no hay lo otro. ¿Cómo se puede mejorar ese punto? A mí, doctor, a mí ese punto para mí, les digo, muchachos, es un punto ciego. No lo voy a repetir. ¿Le puedo dar una opinión? Sabes que te quiero mucho. Sí, hay algo que estoy escuchando, no sé si soy yo. Micrófono cerrado. Para nosotros los anestesiólogos más jóvenes, creo que a mí también me costó al principio que venga alguien a decirme qué tipo de anestesia tengo que realizar. La bibliografía, el anestesiólogo te puede llevar bibliografía donde, utilizando dosis subóptimas de anestésicos inhalatorios, no está demostrado que alteren los potenciales, ¿sí? O te puedo llevar bibliografía donde yo te muestro que la TIVA hace que los potenciales no varíen su latencia y su amplitud. Lo que usted me dice que al principio no encuentro potenciales óptimos, significa que el paciente está relajado, ¿sí? Depende con qué uno relaje el paciente. Por eso muchas veces lo que yo realizo es una inducción con un relajante muscular que dura 3 minutos, le pido a Pablo que haga sus potenciales, tiene potenciales basales, ahí relajo al paciente para que los cirujanos puedan trabajar para llegar al sitio quirúrgico. Creo que tiene que ver con esto que hablábamos de generar empatía. Yo a Pablo no lo conocía, ¿sí? Pablo, de a poquito, estamos entablando una relación hasta que en el momento en que yo vea sus potenciales de acción, y él me mostró los gráficos. Me dijo, Manga, mira cómo es mi amplitud y cómo es mi latencia. Bueno, cambiemos de droga y hagamos la prueba, porque también uno está para aprender. Y eso fue lo que empecé a hacer en las últimas cirugías. Creo que hay que intentar generar empatía para
obviamente sin poner en riesgo el plano anestésico, porque la hemodinamia, porque el flujo, eso no se negocian, ¿sí? Generar empatía para generar un cambio. Es muy difícil generar un cambio. Ustedes siempre van a escuchar, mientras más ayuno es mejor. No es así. 8 horas para sólido y para líquido. No es así. 2 horas antes hay que tomar líquidos. Pero eso es muy difícil implantarlo. Y muchos más, hay muchos cirujanos, discúlpenme, acá la mayoría de los que están conectados son cirujanos, muchas veces hay como una, no sé, rivalidad o no sé qué es lo que hay en el éter de quirófano, donde el cirujano te dice lo que tenés que hacer, entonces hay una medición, ¿sí? O bien quién tiene la túnica lujínia más grande para yo hago lo que quiero y vos también. Eso hay que sacarlo, hay que desmitificarlo, porque el único que se perjudica es el paciente. Si usted logra que el anestesiólogo se siente un rato con el neurofisiólogo a mirar las curvas, ¿qué es lo que yo hice? Va a cambiar su anestesia. En el caso de que lo esté haciendo de esa manera. Perfecto. Nosotros hace muchos años que operamos escoliosis, muchísimos años, y sabemos, es decir, no cuestionamos ni al anestesiólogo, ni cuestionamos al neurofisiólogo. Yo simplemente lo que pregunto es que muchas veces hay un agujero, hay un agujero negro, llamémosle así, en el cual aún hoy, después de tantos años de haber tenido anestesiólogos que se dedican exclusivamente a las deformidades, y gente como Cristina Guma, que se dedica muchísimo a las deformidades, aparte de otras cosas, en algún momento tenemos un agujero negro. Y en realidad, cuando uno tiene un paciente que es uno el que lleva el paciente al quirófano, es uno el que lo vio en el consultorio, es uno el que dio la indicación quirúrgica, es uno el que es el responsable del error, ese individuo cuando va a operar se encuentra con ese agujero negro. Bueno, puede suceder, pero no sucede tan espaciosamente, sucede varias veces, Doc. Esa es la realidad. Entonces uno se siente, antes de tener el bisturí en la mano, todo armado y no tiene potenciales. Es decir, no es una crítica a nadie, es lo entiendo, pero nada más. ¿Comprende usted? Sí, lo entiendo perfectamente, pero me parece que es un tema de acercamiento y diálogo. No Bien. Es otro tema. Porque los anestesiólogos somos lo suficientemente inteligentes para buscar bibliografía y buscar el error, el por qué está pasando eso. Eso no tiene que pasar. Bueno, entre todos busquemos el error. ¿Por qué está pasando algo que no debería pasar? Sergio, por una cuestión de tiempo, a manera de ping-pong, cortita la respuesta, si sos tan amable. Te pregunta, en un paciente joven sin complicaciones generales se presenta de urgencia por trauma de columna cervical. Si el cirujano pide líneas de base antes de posicionar al paciente en prono, ¿cuál es tu plan anestésico? El plan anestésico es una anestesia, hay que ver cómo está de ayuno el paciente, ¿sí? Si no tiene ayunos hay que hacer una secuencia rápida, no movilizar demasiado el cuello, hay que ver cuál es el grado de shock medular que tenga el paciente y tener los cuidados. Me preocupa más el shock medular durante la inducción anestésica más que otra cosa, y nunca movilizar el cuello. Perfecto. ¿Alguna experiencia en el uso de tranexámico? Te pregunta el doctor Álvaro Antonio García Robleto de Nicaragua. Sí, nosotros usamos ácido tranexámico, la dosis es muy variable, tiene buena dosis hasta 50 miligramos kilo, nosotros habitualmente utilizamos 15 miligramos kilo de dosis de carga, la repetimos a las 4 horas y con eso tenemos un buen antifibrinolítico. También lo usamos en cirugía cardiovascular, pero puede ser motivo de otra charla. ¿Usan checklist cuando usan TIVA? Sí, por supuesto. Sí. Lucía Paniza dice, sin lugar a dudas, el trabajo en equipo es lo más importante, estar coordinados, formar grupos de trabajo y aprender de los demás. Bueno, sin más, me pareció fantástica la discusión y demás. Sí. Pablo, ¿podría hacer una pregunta a Sergio? Sí, por supuesto, dale.
Sergio, ¿cómo estás? Hola. Yo soy Horacio Esteban, hace 29 años que trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Me parece importantísima. Por suerte tengo la alegría, tuve la alegría de contarlo a Sergio dentro de la gente que trabajaba con nosotros. Y la pregunta es un poco, nosotros tenemos pacientes bien determinados, ¿no es cierto?, como son los pacientes con artritis reumatoidea, con los pacientes con miopatías y pacientes, muchos de ellos con miopatías severas, como es la miastenia gravis. Yo quería saber, a ver, qué medidas tomaban desde el punto de vista anestésico cada uno de ellos. Sé que Sergio lo hace, pero me parece importante comentar algunas de estas patologías que no son frecuentes, pero nosotros la vemos y la vemos bastante, y también desde el punto de vista neurofisiológico, cómo manejan a estos pacientes, dado que evidentemente sus trazados no son normales y es muy difícil a veces tener un diagnóstico neurofisiológico de ellos, sobre todo en un estado quirúrgico. Esa es la pregunta exacta que quiero hacer. Bueno, Horacio, sí, estuvimos varias veces en quirófano, trabajamos juntos en el INAREPS. En el caso de este tipo de pacientes, dependiendo del momento en que fue la lesión medular que hayan tenido o el tipo de patología, hacemos anestesias regulares, anestesias como lo usamos habitualmente. Simplemente tenemos la salvedad de disminuir un gran porcentaje el requerimiento de relajantes musculares, ¿sí? Estos relajantes musculares que cada vez yo utilizo menos relajantes musculares en estos pacientes, pero sí utilizo dosis analgésicas. Lo mismo en las anestesias raquídeas. Me ha pasado varias veces que venga un cirujano y me diga: no te preocupes, que este paciente tiene una sección medular y no tiene ningún tipo de sensibilidad en miembros inferiores. Estos pacientes tienen siempre respuestas autonómicas de bradicardia, taquicardia, hipotensión, hipertensión, que yo debo controlar, y las controlo con una buena analgesia y estar preparados. Por eso las respuestas autonómicas en estos pacientes, muchas veces desproporcionadas, hacen que yo tenga que tener muchísimos cuidados, a pesar de que no tengan una sensibilidad táctil de tacto protopático, epicrítico, sensibilidad gruesa o fina, tener los cuidados correspondientes. Muy bien. Eso en general. Le damos paso entonces a Pablito. Cuando quieras, Pablo, gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Sergio, me pareció bárbara la presentación. Hay muchas cosas que están en común en nuestras charlas. Creo que para varias de las preguntas que se hicieron voy a poder probablemente tratar de por lo menos dar alguna señal de luz con respecto a esos temas. Bueno, como ya se dijo, yo trabajo acá en Mar del Plata. Me formé inicialmente con la doctora Guma, después tuve la oportunidad de conocer otros centros fuera del país, y ahora básicamente trabajo acá con los cirujanos de la ciudad y alrededores en algunos casos, y mucho con Sergio. Ahí. El desarrollo de mi charla va a constar primero de los conceptos básicos de monitoreo, sin querer enredarlos demasiado, la utilidad del monitoreo, la importancia del manejo interdisciplinario, como comentó Sergio, resumen y conclusiones básicas, y después, según el tiempo y las ganas que haya, hay varios casos para mostrar también, más que nada para ejemplificar esto, casos cortos. Como concepto básico, ¿qué es el monitoreo? El monitoreo neurofisiológico intraoperatorio es la utilización de técnicas neurofisiológicas para preservar la función del sistema nervioso central y o periférico durante las cirugías. ¿De qué consta? Consta de respuestas evocadas a estímulos. Lo más habitual e importante son los potenciales evocados motores, también los sensitivos y también la electromiografía gatillada. Registros directos, no evocados, por ahí lo más paradigmático es la electromiografía continua, y también otras cosas como la electroencefalografía o el tren de 4, que es más que nada para colaborar con los anestesiólogos. No se limita a esto el monitoreo, me estoy enfocando en lo más importante en este tipo de cirugías, si no, no habría tiempo. No se asusten por este cuadro tan complejo. Simplemente para una noción básica del circuito neurofisiológico vamos a ejemplificar los potenciales evocados motores. Yo tengo acá un estímulo sobre la corteza cerebral, genera despolarización de una neurona, con la consecuente despolarización de toda la vía neurológica, registro el potencial en el músculo, esto pasa a un preamplificador,
a la base de mi equipo y veo la respuesta en la pantalla. Esto es lo básico en lo que se basa todo lo que después vamos a decir al anestesiólogo y al cirujano. Someramente, las técnicas de monitoreo se dividen en 3 ramas. Las técnicas de mapeo, que son las que más que nada nos ayudan a determinar una topografía de una estructura nerviosa o a ver qué hay debajo de donde están operando los cirujanos. Por ejemplo, en los casos de este tipo de cirugías, en el abordaje de transpsoas para las ramas del plexo lumbar o para ver si hay solución de continuidad en el pedículo previo a la colocación de un tornillo. La desventaja de la técnica esta es que no permite la evaluación continua. Hay que parar la cirugía, generalmente es algo corto, pero no se puede hacer continuamente. Por otra parte, las técnicas de monitoreo, como los potenciales evocados motores, sensitivos o la electromiografía continua, dan información continua y en tiempo real, y esto es lo más importante que tienen. Por lo general, salvo algunas cosas más relacionadas con la interpretación, no dan información topográfica y es muy importante en los potenciales evocados motores y sensitivos la determinación de registros basales. Esto va a colación de una de las preguntas que se hizo, que espero después quede respondida posterior a la charla. En los últimos años hay otra modalidad que se llama el mapeo dinámico, que de alguna forma incluye ambas a la vez. Se realiza el mapeo de una estructura, el mapeo topográfico, sin detener la cirugía a medida que el cirujano va realizando la maniobra quirúrgica. Por ejemplo, lo más importante acá es cuando sobre el lesna, al hacer un trayecto pedicular, nosotros damos electricidad para ver si en ese mismo momento se está generando una solución de continuidad. Entonces tenemos potenciales evocados sensitivos, fundamentalmente vía en las vías largas sensitivas del cordón posterior, potenciales motores, las vías largas motoras, haz corticoespinal, y electromiografía, nervio periférico, raíz o plexo. Esto es por ahí una sobresimplificación, pero es lo más importante a saber acá. Con esto no pretendo embarullarlos, pero es importante que los potenciales motores también miden el sistema nervioso periférico, son descendentes, el estímulo es sobre la corteza cerebral, el registro, generalmente a nivel muscular, también se puede registrar a nivel epidural. Generalmente van a generar movimientos del paciente. Últimamente, con la técnica bien adecuada, con TIVA, que es una de las cosas importantes, y con colaboración por parte del equipo y optimizando el monitoreo, los movimientos del paciente pueden ser prácticamente indetectables por el cirujano, lo que es muy importante para un monitoreo realmente continuo en tiempo real. Lo más importante es que son sensibles a efectos anestésicos y relajantes musculares, como ya se mencionó. Estas situaciones especiales, no voy a nombrar cada una, lo pongo más que nada porque me lo comentó Sergio cuando estábamos hablando de qué iba a hablar cada uno. No hay contraindicaciones totalmente absolutas. En estos casos hay que consensuar riesgo-beneficio con el anestesiólogo y el equipo quirúrgico. Pero, en general, no hay contraindicaciones absolutas para los potenciales motores. Los potenciales sensitivos son ascendentes, es la vía inversa. Incluyen nervio periférico, plexo y haz cordonal posterior. El estímulo es en miembros, lo más habitual, nervios tibiales posteriores, medianos y cubitales. Registro cortical y subcortical tienen menos sensibilidad a anestésicos que los motores, pero tienen cierta sensibilidad. La electromiografía continua, yo pongo electrodos de aguja sobre distintos músculos que corresponden a los miotomas que quiero evaluar. Si hay descargas espontáneas, puedo asumir una eventual lesión o riesgo radicular en esa zona. Es importante también que la electromiografía continua también colabora con la integridad o con la ayuda al anestesiólogo, porque hay veces que el paciente está demasiado superficial, lo llamamos, que hay activación muscular a múltiples niveles, y esto puede ser un antecesor muy inmediato del despertar anestésico. La electromiografía gatillada, la estimulación es sobre el nervio periférico y o tornillo en este tipo de cirugías, con el estimulador eléctrico, por ejemplo, para palpar la pared del trayecto pedicular y ver si hay una solución de continuidad, o bien en el abordaje de transpsoas para mapeo del plexo lumbar.
Como mencioné, también otras técnicas para colaborar con el anestesiólogo, por eso nunca vamos a usar una técnica sola, sino que es un monitoreo multimodal. La utilidad del monitoreo que realizamos es todo procedimiento quirúrgico que ponga en riesgo una estructura nerviosa. Básicamente los mecanismos de lesión de estas estructuras se dividen en dos grandes grupos: vascular, por ejemplo por tracción o una corrección de escoliosis, o injuria mecánica, por ejemplo una lesión radicular directa. Y hay otros tipos de lesión no relacionados con la cirugía en sí, sino con el posicionamiento o con todo el ambiente de quirófano, como una lesión del plexo braquial en posicionamiento. Las maniobras críticas en columna: posicionamiento, tracción, corrección de tornillos, colocación de tornillos, corrección de escoliosis. Otras utilidades, si hay una corrección de una escoliosis muy marcada y nosotros estamos haciendo los potenciales motores continuamente, esto da también más seguridad, con un margen de seguridad realmente muy favorable para profundizar la corrección, o sea, para hacer una maniobra más agresiva con mayor rédito para el paciente. Y lo que ya comentamos de la colaboración con el anestesiólogo. Solo para que lo sepan, el monitoreo intrafisiológico no se limita a este tipo de cirugías, hay un montón de otras ramas quirúrgicas en las cuales puede ser utilizado. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que me lleva a mí como neurofisiólogo a sugerir un cambio en la estrategia quirúrgica para el cirujano o una recomendación para el anestesiólogo? Primero, en el transcurso de los años se han determinado lo que se ha dado a llamar pautas de alarma. Hay varias, pero lo más importante es en general una disminución de amplitud o una desaparición de las respuestas neurofisiológicas. También se ha demostrado que si estas pautas de alarma que ocurren durante la cirugía persisten al final de la cirugía, esto genera un riesgo mucho mayor de un mal desenlace neurológico. Por lo tanto, si una vez alcanzada una pauta de alarma se toman las medidas pertinentes junto al equipo quirúrgico y de anestesia, y las respuestas vuelven al valor adecuado, es posible, en la mayoría de los casos, prevenir una lesión neurológica. En eso se basa todo lo que hacemos. Para todo esto es fundamental, como mencionó Sergio, el abordaje interdisciplinario entre esta tríada tan importante: cirujano, anestesiólogo y neurofisiólogo. Todo esto es muy lindo de decir, pero no es tan fácil de llevar a cabo, requiere un largo aprendizaje y responsabilidades compartidas. Por parte del cirujano, es de gran ayuda para el neurofisiólogo que tenga un conocimiento, aunque sea elemental, de monitoreo, que sepa qué esperar y qué no. Las respuestas no son siempre blanco o negro, hay muchos grises, y para el neurofisiólogo es mucho más fácil cuando el neurocirujano está al tanto de esto. También es muy importante que el cirujano en general nos avise continuamente cuando está haciendo alguna maniobra crítica, por ejemplo una corrección de escoliosis, una colocación de un tornillo. Y para nosotros también es muy importante que sepan escuchar cuando hay pautas de alarma y que sean pacientes, porque está demostrado que lo que puede demorar una cirugía, la colocación de todo el staff del neurofisiólogo, es si el neurofisiólogo está entrenado a lo sumo 5 o 10 minutos. Nada más, eso por sobre lo habitual si no estuviera el neurofisiólogo. Pero en el ambiente de quirófano a veces se genera cierta ansiedad hostil y a veces no se nos quieren dar esos 5 o 10 minutos. Y es muy importante que nosotros podamos hacer el trabajo tranquilo. Tengan en cuenta que a mejor monitoreo generalmente se requieren mayor cantidad de electrodos, a veces son 30, 40 electrodos, y hacerlo a las corridas da mayor posibilidad de que haya alguna confusión. Por parte del anestesiólogo, bueno, este es un lindo tema de debate que después voy a ahondar un poco más, y algo se mencionó: la anestesia total endovenosa, la tensión arterial media mayor de 60 o el flujo, como dijo Sergio, el control hemodinámico tanto de hematocrito como de oxígeno, evitar dosis excesivamente altas de medicación o bolos, también se mencionó, y lo de los relajantes musculares. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como neurofisiólogos? Tener la experticia adecuada, conocer las limitaciones. Si hay cirugías en las que no somos tan expertos o con una determinada técnica, conocer la propia limitación de uno,
así como la limitación de la técnica, a dónde puede llegar la técnica, por ejemplo, si no tuve potenciales motores y me guío solamente con los sensitivos, como dar un ejemplo nomás. Dar información a tiempo y de forma clara, entrenar, que creo que eso lo hacemos de forma bastante bien, junto con todo el equipo quirúrgico, para que sepan lo que hacemos y podamos trabajar más en conjunto, prevenir errores técnicos, y todo esto nos llevará a evitar falsos positivos y negativos, o a disminuirlos al máximo. Si hay una pauta de alarma, ¿cuáles son las medidas a tomar? Primero, es importante el tiempo. Acá no puedo demorar 30 minutos en dar una pauta de alarma porque va a ser demasiado tarde. Como neurofisiólogo, lo primero que tengo que hacer es echarme la culpa a mí. Primero soy yo. Tengo que descartar causas técnicas, interferencia eléctrica, se salió un electrodo, falla del equipo. Todo eso está descartado, se tiene que hacer en menos de un minuto, hablar con el anestesiólogo. En casos de anestesiólogos entrenados como Sergio, esto ya no pasa más, pero pasa en otros casos con los anestesiólogos que no están habituados, que por ahí dan un bolo de morfina o un bolo de relajante muscular y no nos avisan. Y yo, no es bueno para mis coronarias, por decirlo de una forma expresiva y sencilla. Entonces, por parte del anestesiólogo, avisarnos si va a usar bolo o si va a hacer algún cambio, porque lo tiene que hacer sí o sí en la estrategia anestésica, y siempre el tema de la presión arterial, el hematocrito y la oxigenación. Recién, si todo esto está elucidado, recién ahí se da alarma al cirujano. Todo esto no tiene que tomar más de 2 minutos. Por parte del cirujano y junto a nosotros es muy importante correlacionar con el contexto clínico, quirúrgico, por ejemplo, si colocó un tornillo, si está haciendo una tracción excesiva o en la corrección de una escoliosis. Y no siempre los cambios son inmediatos, eso hay que tenerlo en cuenta. Pasó todo eso, la pauta de alarma ya está confirmada. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros sugerimos, la decisión en definitiva es del cirujano, detener la maniobra quirúrgica, deshacer las últimas maniobras de riesgo, por ejemplo, sacar un tornillo, liberar la tracción, disminuir una corrección o cambiar el posicionamiento del paciente. Irrigación templada, en algunos lugares usan mucho agentes vasoactivos, por ahí no tanto en columna. En casos extremos, como mencionó Sergio, la maniobra de Staniara, y en mi experiencia, generalmente con deshacer las últimas maniobras quirúrgicas y esperar unos minutos, los potenciales de a poco vuelven y uno puede seguir tranquilo. Por parte de anestesia, ¿en qué me ayuda Sergio? Aumentando la TA o el flujo, viendo que el hematocrito y la saturación estén bien y optimizar la medicación anestésica. Como resumen de todo eso, ¿qué pasa si yo tengo una disminución de los potenciales, una pauta de alarma? Hay una lesión en proceso, una presunta lesión a futuro. No tomo medidas, persiste por lo tanto la lesión o la alteración en los potenciales al final de la cirugía y como vimos, con esto hay una gran chance de que haya una lesión consolidada con déficit neurológico posoperatorio. Por el contrario, si con todo el equipo tomamos las medidas a tiempo, se recuperan los potenciales y esta recuperación persiste al final de la cirugía, hay alta chance de que la lesión haya sido prevenida. Y para esto volvemos nuevamente a la importancia del trabajo interdisciplinario entre esta tríada. Entonces recordar, hay que conocer beneficios y limitaciones, no todo es blanco o negro, hay grises con los que tenemos que lidiar, y es fundamental la correlación con el contexto quirúrgico. Bueno, vamos a entrar en un tema de importante debate de siempre entre los anestesiólogos y los neurofisiólogos. Para potenciales motores no deberíamos usar gases ni relajantes y para sensitivos no deberíamos usar gases. Vamos a hablar un poquito más de esto, porque nada es totalmente fácil. Lo voy a tratar de explicar de la mejor forma que pueda. Este es un diálogo habitual entre un anestesiólogo y un neurofisiólogo la primera vez que se conocen. El anestesiólogo pregunta, ¿se puede monitorizar con gases? O puede decir, si le digo de asertiva, pero el neurofisiólogo anterior siempre usaba gases y nunca tenía problema. ¿Por qué eso es tan complicado? Bueno, nobleza obliga, tengo que decir la verdad, no hay estudios randomizados controlados que nieguen de la utilización de gases en dosis bajas en pacientes sin déficit neurológico previo. Entonces, acá el anestesiólogo dice enojado, ¿por qué igual me pediste IVA? Eso es algo que requiere una conversación mucho más larga, acá es donde quizá le deba una cerveza a manga a Sergio,
porque esto es algo que no se puede explicar en 2 palabras, y para convencerlo de que haga TIVA y de ver las utilidades, es algo que lleva mucho tiempo, como me llevó con él, que ahora lo conseguí. Él ahora hace TIVA en todas las cirugías, y voy a tratar de explicarlo en los próximos 2 o 3 minutos, de la mejor forma que pueda. Los gases, incluso en dosis bajas y en pacientes sin déficit previos, disminuyen la amplitud de los potenciales y la intensidad del estímulo necesaria para obtenerlos. Si todo transcurre bien durante las cirugías, no hay problema, pero justamente no estamos acá para estos casos. Si de 10 escoliosis en solo 2 van a haber problemas, no importan las otras 8. Lo importante es que tengamos todas las condiciones óptimas para reaccionar de la forma adecuada cuando tenemos un déficit. Tengo casos muy puntuales de ejemplos para mostrar. Al comenzar con nuestros registros motores, los 2 parámetros más importantes para guiarnos, para más adelante indicar si hay una respuesta de alarma o no, es la amplitud de los registros que tenemos, o sea, cuán grandes son, y la intensidad de estimulación que necesite. Ambos se ven afectados por los gases en forma dosis dependiente. Si hay alteración de la respuesta, la amplitud de la misma puede bajar hasta el punto de desaparecer, lo que me llevaría a decir el paciente se va a despertar, por ejemplo, parapléjico. ¿Cuánto de esa disminución es realmente por la cirugía y cuánto debido a los gases, aunque sea en dosis baja? Jamás lo vamos a saber. Ese es el principal problema. Por lo tanto, podemos dar una falsa alarma positiva, haciendo provocar, que no es nada lindo, un test de Stagnara y que el paciente se despierta moviendo, vamos a perder la confianza del cirujano. Y mucho peor, para evitar esto, podemos relajarnos un poco en lo que buscamos como pautas de alarma y tener un falso resultado negativo que sería devastador, decir que el paciente va a estar bien y el paciente se despierte parapléjico. Incluso muchos o algunos anestesiólogos me han planteado, bueno, empiezo con gases, si tenés problema paso a TIVA, pero también lo más importante para mí, y lo voy a explicar en ejemplos, es comparar con la respuesta basal. Entonces, ya con esto no tengo respuestas basales confiables y ya por eso todo va a ser más dificultado. Además, al requerir más intensidad porque estoy usando gases, el paciente se va a mover más. Que el paciente se mueva más hace que le dificulten las maniobras quirúrgicas al cirujano. Entonces, yo voy a tener que decirle al cirujano cada vez, puedo mover, y realmente voy a hacer un bodrio para el cirujano no me va a dejar mover cada vez que yo quiera, en vez de tener un estímulo, un registro realmente continuo de los potenciales motores, que es lo más importante, voy a tener un registro capaz que cada 10 minutos, y a veces puede ser demasiado tarde. Por eso, ahora con Sergio y con los anestesiólogos con los que estamos más acostumbrados, logro intensidades de estimulación tan pero tan bajas que, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, el cirujano o ni se da cuenta cuando estimulo y puedo estimular continuamente, o se da cuenta pero no le molesta en la maniobra quirúrgica. Por lo tanto, como conclusión de esto, ¿es posible usar gases y tener un monitoreo? Sí, es posible, no lo puedo negar por medicina basada en la evidencia. Pero, ¿por qué utilizar un monitoreo subóptimo y disminuir la información que se puede brindar al cirujano y por lo tanto la seguridad al paciente, cuando esto es realmente totalmente evitable en el 99% de los casos? Esta es mi justificación para usar TIVA. Acá hay algunos ejemplos. Acá se ve incluso, no siempre es así, pero con una dosis muy baja, con una MAC de 0,5, la disminución de los potenciales motores. Acá se ve con propofol y después cuando se agregan gases, cómo se pierden los potenciales motores, en dosis algo más altas, pero también afectan, como se ve acá, los potenciales sensitivos. Y acá pueden ver que después del electroencefalograma es la segunda respuesta fisiológica más afectada por la anestesia, el potencial evocado motor. La guía de Estados Unidos para la óptima realización de los potenciales evocados motores sugiere como óptimo anestesia endovenosa. No es la única guía, o sea, en realidad en todo el mundo, en el 99% de los lugares serios sugiere anestesia endovenosa. Por lo tanto, vuelvo a lo que dije, y vuelvo a la palabra óptimo. ¿Se puede sin esto? Alguien puede decir, pero el neurofisiólogo previo no me lo pedía. Sí, se puede, pero no va a ser óptimo. Y ya que llamaron
al neurofisiólogo, que en algunos lugares no es fácil de conseguir, no es algo barato tampoco, realmente simplemente por una comodidad anestésica, hacer algo que no es óptimo, para mí no tiene sentido. Acá hay más artículos, a lo último voy a dejar mi mail por si alguien se interesa en estos artículos de por qué usar realmente Tiva. ¿Cómo se ve el paciente? Esto lo mostró Sergio también. Para quienes no están familiarizados con la técnica, son algunos de los cables que ponemos. ¿Cómo se ven los registros? Acá hay un registro de electromiografía continua, estimulación gatillada sobre el nervio periférico, potenciales evocados sensitivos, miembro superior izquierdo y derecho, inferior izquierdo y derecho, potenciales evocados motores izquierdos y derechos de 4 miembros. Acá se ve que en realidad también hago electroencefalograma y un índice espectral similar al BIS para ayudar al anestesiólogo. Y entonces, para ir terminando la parte teórica, ¿cómo puedo hacer para evitar estos desenlaces de la derecha, que es justamente para lo que estamos? En cirugías cervicales usamos potenciales evocados motores, fundamentalmente también los sensitivos, menos importantes pero siempre útil la electromiografía, de 4 miembros. A nivel dorsal, fundamentalmente los potenciales motores, también los sensitivos, también la electromiografía, fundamentalmente miembros inferiores, pero se aconseja, digamos, para mí es fundamental, miembros superiores de control. A nivel lumbosacro, lo mismo, cobra más importancia la electromiografía continua por sobre los potenciales evocados motores y sensitivos. En realidad esto es un concepto para mí un poco viejo. Ahora está demostrado que también para lesión radicular son muy importantes los motores, así que yo lo hago en todo tipo de cirugía. Como corolario, para finalizar, la monitorización neurofisiológica intraoperatoria es una nueva disciplina que procura disminuir el riesgo de lesión neurológica en amplia gama de cirugías. Las principales técnicas en deformidades espinales son los potenciales motores, los sensitivos y la electromiografía, usadas en conjunto en el llamado monitoreo multimodal. Se requiere de respeto y colaboración multidisciplinarios y complementarios, así como de comunicación continua de todo el equipo quirúrgico. Es fundamental que cada uno, el cirujano, anestesiólogo y el neurofisiólogo, conozca bien su rol a la hora de interactuar. Como agradecimientos, al doctor Signa y los organizadores por la invitación, a Sergio por el trabajo en conjunto y la paciencia, ahora siempre hace Tiva sin preguntar, a Luke Zorric, quien me prestó algunas de las imágenes que les comparto, a la doctora Guma, que me compartió algunos casos que ahora voy a mencionar y me formó desde el comienzo. Sin ella realmente no sé si ahora estaría haciendo monitoreo y sigo aprendiendo de ella todos los días. Y a mis colegas cirujanos, anestesiólogos y neurofisiólogos que me ayudan a crecer día a día en esta rama de la medicina que es realmente la que más me gusta. No es el fin, pero es el fin de la parte teórica. Si hay tiempo, no sé, Pablo, vos me dirás, yo creo que hay algunos casos de Cristina y otros míos que pueden ser muy ejemplificadores. Vamos con la información, me parece fantástico, te felicito, me pareció increíble. Yo quisiera transmitirte las preguntas de la gente. Daniela Grilo, tenés micrófono si querés, y querés hacer alguna pregunta, porque creo que es extendida la pregunta que ibas a hacer, Dani. Buenas noches. ¿Estás por ahí? Apretá la barra. ¿Se fue, Dani? Hola, no, estoy acá. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mirá, yo quería relatar un caso que ahí más o menos lo resumí. Es una cirugía que hicimos de una resección vertebral en una metástasis de un tumor de mama y perdimos absolutamente los potenciales y el neurofisiólogo me alcanzó unos electrodos que yo coloqué, uno previo a la resección y otro posterior, y me dijo que él estimulaba con eso y a ver si había conducción en la médula. Obviamente que nosotros somos legos en esta disciplina y cuando hay una caída de potenciales así tan brusca, estamos en una cirugía importante como esta, donde hay una movilización de estructuras alrededor de la médula, estructuras óseas, y donde a veces tenemos que hacer resecciones que están muy cerca de ese tejido tan noble, cayeron los potenciales y bueno, yo hice lo que el neurofisiólogo en ese momento me indicó. Yo quería preguntarle al doctor, primero felicitarlo por lo claro y
concreto de su charla, que fue muy clara, muy buena. Quería preguntarle qué opina de eso, si eso se sigue usando, si él lo usa, cuál es la utilidad. Perfecto, sí, la pregunta es excelente. No ande en eso por una cuestión de tiempo y para no decir tantas cosas técnicas específicamente de monitoreo. Probablemente lo que hayan usado es lo que lo mencioné muy brevemente, que es el registro epidural espinal para los potenciales evocados motores. Así como están los potenciales evocados musculares, también se puede registrar la respuesta evocada del estímulo en la corteza sobre o debajo de la dura madre, sí, por eso se llaman registro epidural, pero a veces se puede poner subdural también, y esto da algo que se llama onda D, que lo que hace es dar una información neurofisiológica salteando y puenteando los problemas inherentes a los potenciales musculares. Esta onda no tiene problemas con la anestesia. Lo que se ve es si hay una disminución de la amplitud a nivel distal, o sea, habiendo pasado por sobre el tumor, eso infiere que puede haber un problema en los potenciales motores. Tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja de esto es que si yo pierdo los potenciales evocados motores y tengo una onda D conservada, por lo menos de una amplitud mayor del 70% de la inicial, puedo decir con casi certeza, a ver, ya dije, no todo es blanco-negro, pero puedo decir con una certeza muy importante de que el paciente podrá tener algún problema al despertarse, pero seguramente dentro de la semana va a recobrar los potenciales, va a recobrar la movilidad en miembros inferiores. Esa es la principal utilidad. También hay cosas mucho más nuevas, no creo que es lo que hayan hecho, pero fundamentalmente en tumores intramedulares hay técnicas en las cuales se mapea y se estimula el haz corticoespinal directamente dentro de la médula, pero seguramente lo que han hecho es esto, el catéter epidural. No sé si está respondida la pregunta. Bárbaro. Sí, muchas gracias. Carlos Scaglione. Muy amable, muy claro. Carlitos Scaglione, que vos tenés el micrófono abierto, apretá el... Sí, Pablo, gracias. Indudablemente que este es un tema realmente muy rico, muy bueno, y en el que, para decirlo diplomáticamente, no sabemos casi nada, los cirujanos. Lo que queremos siempre, va una pregunta al anestesista, es que quiera el enfermo que tenga la menor cantidad de presión sanguínea, digamos, media, baja, 6, para no sangrar y que esté relajado. Pero esto, ya lo contestaron, en alguna medida altera, digamos, la buena percepción por parte del fisiólogo para los potenciales. Entonces creo que me queda claro, digamos, que sería lo más indicado la intravenosa, ¿no es cierto? Esa es la pregunta para el anestesista. No es una respuesta tipo Leroux sí o no, pero en definitiva, para hacer potenciales, la mejor es la TIVA. Se puede utilizar anestesia inhalatoria, ¿sí?, con dosis subóptimas, y utilizar buenas presiones, que independientemente no tiene por qué sangrar. Por eso es como que hay un mito alrededor de la presión media, del flujo y el sangrado. Por eso el monitoreo del paciente en el preoperatorio y en el intraoperatorio, cómo están los factores de coagulación, cómo está el fibrinógeno, si le pasé mucho líquido, si tiene edema, si no tiene edema. Por eso, la realidad es que presiones arteriales medias altas no tiene por qué sangrar el paciente, ya que ustedes perfectamente se dan cuenta cuando es un sangrado arterial. Ustedes me pueden decir, bueno, hay ingurgitación venosa, eso es otro tema. Ese tema nosotros lo mejoramos estresando volumen. No sé si contesté su pregunta. Sí. Lo ideal es que no tengan medias bajas, que tengan buen flujo para tener buenos potenciales. Eso es lo ideal. Por eso lo que muchas veces nos pasaba era, por un lado, los cirujanos que me pedían que la media sea baja, y cuando la media era más baja, el neurofisiólogo aumentaba la latencia o disminuía la amplitud. Si yo tengo buen flujo, tengo buen potencial de acción, y si tengo buen flujo, no tengo por qué
tener mayor sangrado. Hay que buscar otras causas. Bien. Y una pregunta más para el fisiólogo, digamos, porque hemos tenido casos en pacientes que quisimos operar y no sabemos bien si hay una contraindicación en aquellos pacientes que tienen, digamos, el marcapaso o que, digamos, han tenido antecedentes de epilepsia. ¿Cuál sería el inconveniente en este tipo de pacientes? Porque nosotros que hacemos mucho columna cervical, cuando ponen los sensores, digamos, intracraneales, a veces ocurren, digamos, situaciones inesperadas, ¿no? Como que muchas veces el fisiólogo que viene dice, cuidado, no vamos a tener una lesión de la lengua o una lesión, digamos, en el labio. ¿A qué se debe esta situación? Perfecto, sí, como mencioné también por una cuestión de tiempo lo pasé rápido. En realidad no hay una contraindicación puntual y generalizada a realizar los potenciales evocados motores. A mí no me ha tocado hacer en ningún paciente con marcapaso, pero hay casos descriptos y no ha habido problema. De todos modos, el día que me toque alguno lo hablaré con Sergio y veremos relación riesgo-beneficio, digamos, todo es para hablarlo justamente en equipo. En cuanto a lo de la lengua, se soluciona fácilmente, como también mencionamos con Sergio, con una colocación de un mordillo. Disculpe, no recuerdo si era eso solo o si me había hecho algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bien. Sí, esencialmente eso. ¿Cuáles eran las contraindicaciones, digamos, para usar, digamos, los potenciales? Sí, perdón, mencionó también la epilepsia. Epilepsia, los antecedentes, digamos, de epilepsia. No es de ninguna manera una contraindicación. En realidad, en estos casos, el porcentaje de crisis es realmente bajísimo, muchísimo menos del 1%. Solo cobra juego en neurocirugías donde hay estimulación cortical directa, que no viene al caso en este momento. El doctor de San José de Costa Rica, el doctor Alexander Valverde te quiere hacer una pregunta. Alexander, ¿estás por ahí? Alex, tenés que tocar la barra. Alex, no está. Bueno, no sé si se habrá perdido. Dice el doctor Saubín Daríos, excelente charla, mi humilde experiencia, no solicito TIVA, sobre todo si no es en un equipo quirúrgico conocido. Una general balanceada con inhalatorios a una CAM de 0.5, evitando bolos, se puede obtener buenos registros. ¿Qué opinan acerca de la opinión del doctor Sabin? Sí, es lo que comenté. No hay medicina basada en la evidencia que obligue totalmente a usar TIVA. Yo, antes de profundizar mi formación, también hacía lo mismo. Tenía registros, como comenté antes, en el 80% o 90% o más de los casos no va a haber problema. Pero desde mi opinión, y entiendo que esto es algo que puede dar lugar a controversia, pero el 99% de los neurofisiólogos pensamos así, estamos para el caso, el 10% de los casos, el 5% de los casos donde van a haber problemas. Y ahí mi opinión es que hay que optimizar todo para dar la mejor información posible. De todos modos, no puede ser rebatido por medicina basada en la evidencia lo que dice el doctor. Pablo, a manera de ping-pong, te pregunta el doctor Lucas Rueda, ¿cuáles son las causas reales de caída de potencial, en tu experiencia, o la opinión, si querés, por ahí de darle la palabra a Cristina, que tiene muchos años de experiencia? Pero ¿cuáles son en realidad las causas de caída de potencial? Bueno, eso lo vamos a ver ahora si hay tiempo para mostrar algunos breves casos. Perfecto. Lo que más me ha pasado es en colocación de tornillos, también correcciones, pero ahora justamente revisando para la charla, llamativamente más que nada en colocación de tornillos, como para hacerlo como ping-pong, eso sería lo más habitual. Buenísimo. El doctor, hay un doctor que se llama Sacker, puede ser, que se hizo una pregunta. Tenés el micrófono abierto, si querés. Sí, ¿qué tal? Sí, escucho. ¿Se escucha? Perfecto, impecable. ¿Qué tal? Sí, yo hago neurofisiología también intraoperatoria en el interior. Estoy en la ciudad de Santa Fe.
trabajo en Entre Ríos y viajo un poco por el interior. No, quería hacer justamente un comentario por lo que recién decía Pablo como la causa más frecuente. Como me toca trabajar en distintos lugares y con distintos cirujanos y con distintos anestesistas, por ahí en un equipo estable, cuando se conoce uno con el anestesista, me pasa en el hospital de niños, es donde trabajo de manera sostenida y con la misma gente siempre. Es cierto lo que dice Pablo, por ahí la colocación de un tornillo puede ser la causa más común. Pero cuando uno empieza a itinerar en equipos que no están consolidados, lo que veo más comúnmente es que la caída de los potenciales tiene que ver más bien con cuestiones de la anestesia, o por hipotermias, o por caída brusca de la presión arterial, o por uso inadecuado de bolos, o porque uno no se entera. Hoy había hecho un comentario sobre el tema de TIVA versus esquemas balanceados. A veces hay que negociar este tema y aceptar el balanceado porque el anestesista se niega a hacer TIVA, y la verdad es que con dosis muy bajas de inhalatorios uno puede trabajar en una monitorización, pero a veces esos cambios en las dosis también bajan la amplitud de los potenciales. Por eso digo que probablemente esta experiencia, como decía Pablo, que tiene que ver con la frecuencia en cuanto a la colocación de tornillos, por ahí cuando el equipo no está consolidado, a mí lo que me pasa hace ya 10 años que hago monitoreos, lo más común tiene que ver con el uso de anestésicos, la hipotermia, los cambios bruscos de presión arterial. Quería hacer ese comentario. Sí, totalmente de acuerdo, Diego, y muchas gracias. En realidad, probablemente yo interpreté mal la pregunta. Yo me pensaba que era puntualmente en cuanto a casos de la cirugía en sí, pero coincido con vos. De hecho, en los casos que ahora voy a mostrar si hay tiempo, es más relacionado con anestesia que con tornillos. Sí, y lo quería comentar, digamos, para apoyar una diapo que habías puesto ahí, que en realidad uno debe ser muy cuidadoso antes de llamar la atención al cirujano y revisar muy bien lo que uno está haciendo, porque también digo, a veces uno tiene problemas técnicos, y prestar siempre mucha atención. Cuando uno está seguro de lo que está monitorizando y de cómo está técnicamente puesto, prestar mucha atención lo que está pasando con el paciente y lo que está haciendo el anestesista. Por eso la charla con el anestesista, cuando uno recién lo está conociendo, antes de la cirugía, es un tema fundamental para asegurarse un trabajo seguro. Pablo, te pregunta Laura Segura, te felicita y te pregunta ¿qué experiencia tenés con la técnica multipulso para probar tornillos torácicos? Excelente pregunta. Tengo todo en los protocolos de mi equipo preparado para cuando la requiera. La realidad es que muchas veces con el tiempo quirúrgico, si no me equivoco, está escrita por Callans y es un artículo muy, muy reciente, hace 2 años o 3. La tengo preparada y estoy ansioso por usarla porque siempre me interesa probar técnicas nuevas de monitoreo. No he tenido la oportunidad por ahí con el tiempo quirúrgico y demás. Hay algunos de los casos que voy a mostrar en los cuales hubiera sido de utilidad, pero en esa época todavía no la conocía. Pero sí, es una técnica que debe ser muy útil y todavía no tengo experiencia propia, pero tengo todo preparado hasta que venga el paciente indicado. Doctor Armando Orellano, coordinador también de la sesión de hoy. Yo ya sé lo que vas a preguntar, me imagino. Armandito. ¿Qué voy a preguntar? Acá pareciera en esta charla, sinceramente, espera que voy a ponerme en el video. Hola, ¿cómo les va? Porque estuve jugueteando con la computadora y acá aparezco yo. En realidad quiero preguntar una cosa. Acá pareciera en toda esta historia que los que llevamos el paciente al quirófano somos unos tipos secundarios, ¿viste? Es decir, perdón, pero espera, voy a tratar de ver la pantalla de todos los concurrentes. ¿Qué vemos? Pareciera que somos unos secundarios en esta historia, ¿no? Es decir, llevamos el paciente para operar
lo llevamos de nuestro consultorio. Perdón que no lo vea a todos, me estoy viendo yo solo, lo cual es un embole, pero voy a tratar de ver cómo puede. Y realmente la pregunta que hay que hacer acá en esta historia es, vos tenés tu anestesiólogo, tenés tu neurofisiólogo, y en realidad 90% de las veces, 90 digo, uno hace todo lo que corresponde. Lo escucha el anestesiólogo, lo escucha el neurofisiólogo, y después pone los tornillos en el caso de una escoliosis. Vos palpás que está todo bien y anda todo mal. Realmente es complicada la historia esta, ¿me entendés? Porque el neurofisiólogo está en un rincón, el anestesiólogo está del otro lado, y uno es el referente de lo que va a pasar. Eso por un lado. Segundo lado, hay un anestesiólogo, hay un neurofisiólogo que se ocupa de las vías largas, que se llaman, ¿no? Es decir, no es un neurofisiólogo que está online, por así llamarlo, de lo que vos estás haciendo. Y hay un neurofisiólogo, hay otro tipo de neurofisiólogo que está online. Es decir, vos ponés un tornillo y el tipo te dice, bueno, mira, esto pasa, esto no pasa, está bien, está bien. Bueno, yo no sé a veces cuál es la realidad de la situación. Y nosotros que somos los responsables de todo este entorno y que confiamos en toda esta gente que nosotros conocemos muy bien, el rol que tenemos, porque cuando hay una caída de potenciales y el paciente no recupera, todos se van a la casa y uno se queda con el paciente. No sé si a ustedes le han pasado, pero es así. Entonces, a veces yo no tengo muy claro, con todo respeto a todo el mundo, yo no tengo muy claro qué es lo que pasa en esa situación. No sé si me explico. Bien. No sé si alguien de los que están en este web le ha pasado esto. Todo el mundo se va y vos te quedás solo con el paciente. Bueno, el neurofisiólogo les contó que no pasó, el anestesiólogo no pasó y uno se queda ahí. Entonces, Pablo, ¿querés contestarle? Nuestro rol es muy importante. Bueno. ¿Entendés lo que digo? Sí. Pablo, ¿querés contestarle? Sí, en realidad yo creo que acá lo más importante, lo que juega, o sea, lo que está en juego es la colaboración continua, interdisciplinaria, y el conocer los roles de cada uno, que hay grises, que no siempre es blanco y negro, y después, bueno, realmente la experiencia de cada grupo quirúrgico y de distintos cirujanos, distintos neurofisiólogos, distintos anestesiólogos, no la conozco la mía y de los lugares que me he formado, pero sí, obviamente, la interacción no debe ser lo mismo en todos los casos. Alexander, tenés micrófono abierto, ¿te pudiste volver a conectar? Alex. Sí, hola, buenas noches. Es para hacerle dos preguntas al anestesista. Yo no sé si ustedes utilizan algún tipo de catéter epidural para analgesia postoperatoria y si utilizan determinación de las resistencias periféricas, que es un monitoreo, digamos, invasivo para saber si hay alguna alteración neurológica en nuestras cirugías. Y para lo que le comentaba el colega pasado, sí, esto es un trabajo en equipo y uno tiene que conocerse bien. Pero esas eran mis dos preguntas, Pablo. Gracias. Sergio. Sí, utilizamos, el doctor se refiere a el monitoreo hemodinámico funcional y continuo, la variación de la presión del pulso, la variación de la onda plethysmográfica, para medir gasto, para medir resistencias a través del vigileo. Sí se utiliza y es la mejor manera
lo más específico y lo más sensible para medir flujo. Si nosotros tenemos buen flujo, vamos a tener buenos potenciales, seguro. Por eso quiero hacer una salvedad. Cuando ustedes dicen, a ver, yo no creo que los anestésicos inhalatorios, con buen flujo y buenas presiones, seguramente, no sé cómo han realizado estos estudios, seguramente van a dar buenos potenciales, ya que hay gente que trabaja con deflorano o sevoflorano, con anestesias de tipo mixtas, y tienen buenos potenciales. Pablito, ¿querés, dada la hora, mostrar algunos casitos? Algunos casos rápidos, más que nada para ejemplificar todo esto. Primero, los casos que me pasó la doctora Guma, de los presentó en el Congreso de Sudáfrica hace algunos años. Son 3 casos muy rápidos de ella, después algunos míos que son casi un ping-pong. Este era un paciente de 58 años con una mielopatía cervical, en la cual se perdieron, que se ve abajo en rojo, los potenciales de miembros superiores sensitivos y motores. Otro caso, 46 años, un tumor de odontoides, que se perdió el potencial evocado sensitivo del miembro superior izquierdo y los potenciales evocados motores de miembros superiores. Y un tercer caso de un paciente con Arnold-Chiari, siringomielia y escoliosis, en el cual vieron una alteración de los potenciales motores y sensitivos del miembro superior izquierdo. ¿Qué es lo que hicieron? En los 2 primeros casos, disminuir la tracción sobre los hombros, y con eso se recuperó el potencial, así que es muy importante eso. Y en el último caso, modificaron también a nivel de la clavícula la posición del miembro superior izquierdo y se recuperaron los potenciales. Como conclusión del trabajo de la doctora Guma, es muy importante, y estoy 100% de acuerdo, darle mucha relevancia a los cambios en la posición del paciente, aunque eso pueda llevar unos 4 o 5 minutos de tiempo en quirófano. Un ping-pong de casos para ejemplificar lo que dije. Acá tenemos una mujer de 67 años con un drenaje de un absceso atlantoaxoideo, potenciales motores de 4 miembros, potencial de lengua como control proximal a la lesión por si había algún problema, potenciales sensitivos, acá los potenciales sensitivos otra vez, esto que está acá lo vamos a ver en grande. Estábamos con TIVA y se ve acá una disminución de los potenciales con los gases, ¿sí? Tanto del lado izquierdo, que es lo de arriba, como derecho, que es lo de abajo. Al volver a TIVA, los potenciales vuelven a obtenerse. Varón de 14 años, escoliosis idiopática. Me fui mientras estaban haciendo rayos, porque no tenía protección. Cuando vuelvo, me encuentro con esto. Miembros superiores, nervio cubital, izquierdo y derecho. Se perdieron los potenciales de nervio cubital. Acá se ve una disminución mayor del 50%, lo que es una clara pauta de alarma. Pregunté y habían cambiado el posicionamiento del miembro superior izquierdo para que entre la máquina de rayos. Lo volvimos a posicionar y el paciente mejoró, como se ve acá abajo, y se despertó sin déficit. Mujer de 15 años, Chiari tipo 1. Me ha pasado con anestesiólogos, me pasa actualmente que me dicen te hago TIVA porque consideran que una CAM baja equivale a TIVA. Yo me quedé tranquilo que hacía TIVA, tenía una CAM de 0,2, realmente baja. Los potenciales sensitivos estaban conservados. Tuve problemas, a veces lo tengo que asumir, y como dijeron colegas acá, a veces más que nada antes, cuando estaba más acostumbrado a trabajar con gases, por ahí con una CAM de 5 tenía potenciales. Acá no tuve potenciales, pasamos a TIVA, tuve potenciales y además se ve, y que es muy importante en cuanto al monitoreo continuo y a la disminución de la movilización, de la movilidad para las maniobras quirúrgicas, que disminuyó la intensidad a la mitad. Realmente con muy baja intensidad tengo respuestas con TIVA. Hombre de 24 años, fracturas dorsales múltiples, parecia previa a miembro inferior izquierdo. El anestesiólogo no accedió a usar TIVA. Usó gases incluso en una concentración relativamente baja. ¿Qué pasó? En rojo se ven los registros basales de los potenciales motores. Se ve que del miembro inferior derecho están disminuidos y son totalmente negativos del miembro inferior izquierdo. ¿Sí? Esto es izquierdo-derecho, miembro inferior, miembros superiores de control. Perdón, miembro superior de control, en esa época ponía 1, acá está la mano. Potenciales sensitivos, miembro inferior derecho está bien,
miembro inferior izquierdo es más inestable, no se ve tan regular como se ve. Para colmo de males, sin avisarme, hace un bolo de relajantes. Pierdo los potenciales, que es lo que se ve acá en verde, incluso del lado derecho, e incluso la mano que era de control, se ve una disminución de la amplitud muy marcada, un tren de 4, que también lo uso en todas las cirugías, que se ve alterado. Esto tendría que ser por lo menos un 70% de la respuesta original. Y entonces la conclusión de todo esto es que en este caso puntual no tuve la posibilidad de un seguimiento idóneo para preservación de la función remanente. El paciente estaba parético, pero tenía una función remanente a preservar. Probablemente, nunca lo sabremos, si hubiéramos empezado la anestesia contiva, esto no hubiera pasado y hubiera tenido el miembro inferior izquierdo, aunque sea algo bajo, pero algo de qué valerme para darle al cirujano. Mujer de 35 años, luxación traumática C5, C6, vía anterior. Déficit en miembro superior a predominio izquierdo, potenciales sensitivos están bien, esto para mostrar descargas neurotónicas en la mano izquierda a nivel radicular, después se fueron y no hubo problema. Acá también, empezaron con gases y no tenía potenciales. Acá se ve en verde cómo volvieron cuando estaba con TIVA, cuando pasamos a TIVA. Se ve también una correlación clínica, había una alteración al predominio izquierdo de miembros superiores, nunca tuve el registro basal del miembro superior izquierdo, incluso con TIVA, y el del miembro superior derecho, en la mano puntualmente, era muy bajo. Escoliosis idiopática, mujer de 18 años, cuando estaban haciendo el trayecto pedicular D7 izquierdo, pierdo, como se ve acá en verde, los rojos son los basales, todo el miembro inferior izquierdo. Se ve acá también, esto es izquierdo, esto es derecho, los potenciales sensitivos siempre estuvieron bien. Se hizo la maniobra de Staniara, la paciente se despertó con una plejía en miembro inferior izquierdo. La tuvieron, para dormirla, una vez que la volvieron a dormir, le tuvieron que dar un bolo de propofol. Esto, en ese caso, no fue evitable, solo para mostrar que aunque sea propofol con bolo, se ve una disminución de potenciales que se ve acá en verde. Acá del lado derecho, que no tendríamos por qué tener problema, tenemos una disminución de los potenciales y también en la mano que era para control, y en los potenciales sensitivos un aumento de la latencia y una disminución de la amplitud. Ahora, en realidad, actualmente hago siempre todo en los 4 miembros. No se colocó el tornillo, obviamente, se tomaron todas las medidas junto con el equipo anestésico y quirúrgico. Se despertó pléjica, pero comenzó a recuperar en 5 horas, lo que implica un buen pronóstico, y quedó sin déficit. El caso, obviamente, no hubiera sido el mismo si se colocaba ese tornillo. Mujer de 44 años, hernia discal, C7 de 1 izquierda, bolo de midazolam. Acá se ve, no fue en todos los canales, pero es para mostrarles. Acá, por ejemplo, hay en verde respuestas que después disminuyeron. Después, a lo último, muy poco, que se ve mejor. Por ejemplo, acá en este canal empezaron a tenerse una vez que se fue el efecto del midazolam. Una escoliosis, cuando hacen el trayecto pedicular D11 derecho, los sensitivos estuvieron bien, y se ve acá pérdida de potenciales motores en todo el miembro inferior derecho. Había verde, acá no hay más. Después, de a poco, no se colocó el tornillo y se tomaron todas las medidas, y al final de la cirugía se volvieron a obtener los potenciales, el paciente se despertó bien. Quedan poquitos casos. Mujer de 41 años, hernia discal C6, C7, vía anterior. Cuando estaban haciendo, era una operación que en realidad era realmente de bajo riesgo. Cuando estaban haciendo separación del espacio C6, C7, pierdo mano y todo el miembro inferior del lado izquierdo, que es lo que se ve acá. Esta es la mano, esta es la pierna y este el pie, y pierdo los potenciales sensitivos del lado izquierdo. Lo que se hizo es aflojar la separación, volvieron los potenciales, al final se empieza a ver acá y se ve acá también, y el paciente se despertó bien. Bueno, ahora sí terminé, así que no los atosigo más con casos, pero era importante para mí ejemplificarles por qué les dije todo lo que le dije a nivel teórico. Acepto preguntas si tienen mi mail por cualquier cosa que alguien lo requiera. Excelente, 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 excelente. La verdad que impecable. Yo creo que uno de los motivos por el cual me vine a vivir a Mar del Plata fue porque terminé la terapia intensiva del Dupuytren con una precordialgia que me duró no sé cuánto tiempo. Así que
estas son las cosas que hacen que lo que dice Armando, los dolores de cabeza diarios y demás. Cuanto más uno trabaja, cuanto más uno opera, más aparecen este tipo de complicaciones, porque esa es la realidad. Y no es que está rodeado el doctor Álvarez Abud de cirujanos o neurocirujanos que hacen las cosas mal, sino que él es uno de los neurofisiólogos más conocidos de la ciudad y ya está teniendo una experiencia enorme en el desarrollo de la patología. Te tengo que felicitar profundamente y me pareció fantástico. Hay un montón de preguntas, te aviso, nadie se movió. Una de ellas es la del doctor que estoy viendo acá, el doctor Marcelo Amaro, que está preguntando si en las áreas que ustedes ven dentro de la neurofisiología, como las zonas críticas de lesión, son las que está documentada en la bibliografía como la zona de la Adam-Kiewicz, o tiene que ver con cualquier otra patología relacionada de alguna manera con el gesto quirúrgico. Porque la realidad es que muchas veces uno no hace demasiado, uno hace correcciones mínimas o ínfimas y realmente tiene una complicación. Y otras veces hacemos gestos quirúrgicos agresivos, violentos, como las osteotomías, como el escoplo, etcétera, etcétera, para poder de alguna manera darle mejoramiento al balance frontal o al balance sagital, y el paciente se despierta perfectamente bien. O sea, ¿ustedes creen que lo isquémico, los cambios del flujo arterial a nivel de las arterias espinales pueden llegar a tener una relación directa con esto, y la asociación directa con Sergito Manganello, que le baja demasiado la presión o que le sube la presión, etcétera, etcétera? ¿O tiene que ver un poco con la localización de la lesión, como se dice en la bibliografía relacionada con la Adam-Kiewicz? Yo creo que lo más importante es lo isquémico, como comenté en correcciones o tracción. Obviamente hay zonas con mayor riesgo, según la concavidad o la convexidad, por ejemplo, de una escoliosis. Claro. También la Adam-Kiewicz, no he tenido yo puntualmente casos de lesiones claramente atribuibles a esa arteria, pero he leído casos así. Bien. Doctor Alexander Valverde, vos querés hacer una pregunta y después le voy a pasar una pregunta el doctor Ernesto, que quiere hacer un comentario de Estados Unidos. Así que bueno, Alexander, tenés micrófono. Gracias, Pablo. No, es que en la pregunta que hizo el colega sobre cuando tuvo una lesión neurológica, que el neurofisiólogo le dijo que colocara un electrodo de estimulación en la dura madre, eso no entendí bien y me pareció muy interesante porque vos dijiste que eso te da un poco de pronóstico. ¿Podrías como explicarme un poco mejor? Porque me parece una cosa interesante para irse a dormir un poco más tranquilo a casa. ¿Cómo no? Sí, es complejo por ahí explicarlo ahora en 30 segundos, cualquier cosa nos podemos comunicar después. Cuando voy a explicar lo prototípico, por ahí tampoco ahondé tanto en eso acá porque se usa fundamentalmente para tumores, aunque también se puede usar en este tipo de cirugías, no en una escoliosis, no habría que usarla en escoliosis, pero en otras cirugías sí. Vamos a lo básico. Un tumor medular, no sé, por ejemplo, en dorsal 2, intramedular. Lo ideal sería poner un catéter proximal y un catéter distal al tumor, en contacto con la dura madre. Se puede ser epidural o subdural. Yo prefiero subdural, pero a veces no se puede y se pone epidural. Por lo menos un catéter distal, pero también a mí me gusta, de ser posible, un catéter proximal también. Cuando estimulamos la vía motora, eso nos da una señal neurofisiológica de una determinada amplitud, tantos microvoltios. Si hay una lesión a nivel del haz corticoespinal, es esperable que la amplitud de la respuesta proximal al tumor se mantenga estable, porque la lesión fue distal, fue a nivel del tumor, y la respuesta distal, o sea, lo que está debajo del tumor, tenga una disminución de la amplitud. Si esa disminución de la amplitud de la respuesta es mayor del 50%, o sea, es menos de la mitad de tamaño, estamos en problemas. Si se conserva, uno puede decir, igual yo no me quedaría tranquilo, digamos,
si pierdo todos los potenciales evocados motores, yo estaría una semana cortando clavos a que el paciente se recupere. Pero, en teoría, uno estaría avalado a decir que por más que el paciente, si la cirugía fue muy agresiva, pero el tumor había de sacarlo sí o sí, por más que se despierte con una paraplejía, en 7 días sería esperar que un poco más, un poco menos, recupere la fuerza muscular. No sé si ahí quedó claro, igual eso por ahí es algo más complejo a nivel neurológico. No, perfecto, gracias. Ernesto, tenés la palabra, me la pediste, no hay ningún problema. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Antes que nada, muchísimas gracias y quiero dar un saludo muy especial y felicitarlos al doctor Manganiello, y al doctor Abud y a la doctora Guma. En relación con TIVA, acá estoy trabajando casi hace 20 años en neurofisiología y vemos de todo. Pero uno de los que más me llamó la atención fueron 2 anestesiólogos. Uno de ellos trabajaba en academia, en una universidad, y este anestesiólogo estaba encargado, era el jefe de anestesia y era el jefe de neurofisiología. O sea que él manejaba las 2 cosas. Y él dijo, ok, ¿qué puedo hacer para que cualquier cambio que tenga en la neurofisiología sea real? Y dijo, ok, estudió todo lo que pudo estudiar y llegó a la conclusión que TIVA. O sea que si él hacía TIVA, si había algún cambio relacionado a las maniobras quirúrgicas, serían más posible que sean unos cambios reales. Así que este doctor, para todas las cirugías donde había neuromonitoreo, 100% utilizaba TIVA. O sea, y trabajo con él hace 14 años. Y cuando nos ve, no hace preguntas, todo su equipo hace TIVA, así que tenemos una relación de equipo fundamental, que sea con el anestesiólogo y con el neurocirujano. Después tenemos también otro anestesiólogo que él me dice, mira, lo que pasa es que a veces cuando la neurofisiología viene y no estamos muy acostumbrados a hacer TIVA, nos cuesta. Así que cuando empezamos a hacer TIVA más y más y más, nos ponemos más cómodos y eso es lo que realizamos. Y a veces si un paciente se presenta con náusea y vómito, con una complicación de la anestesia, el anestesiólogo dice, en estos pacientes tengo que usar TIVA. Entonces usan TIVA si estamos o no estamos nosotros. Y un caso con un neurocirujano que estaba haciendo una escoliosis y antes de la corrección no tenía buenos potenciales motores de las piernas. Y tenía problemas con el anestesiólogo porque no quería cambiar a TIVA, estaba haciendo half a MAC. Y el cirujano tuvo un break, un descanso, y le dije, doctor, lo siento mucho, pero creo que en este caso necesitamos que usted hable con el anestesiólogo porque no vamos a poder darle la información que usted necesita si algo pasa y no creo que usted no quiere que su paciente se levante sin poder mover las piernas. Así que fue otra vez a la sala de cirugía y le pidió muy cordialmente al anestesiólogo si podría cambiar su técnica y cambió la técnica y todos los potenciales volvieron muy bien. Es muy importante la comunicación entre los tres y que más nos conocemos es mejor, porque acá no es competir qué es lo que uno quiere o qué es lo que no quiere. Cada paciente es diferente, se entiende. Hay situaciones que hay que hacer gases, pero el punto más fundamental es que el paciente se levante sin complicaciones y que el doctor se pueda ir a la casa a dormir como el anestesista y como el neurofisiólogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcelo dice, hace 2 años hicimos una anestesia para una corrección de escoliosis en el materno infantil de Mar del Plata. Luego de la colocación